Hola mis queridos adultos significativos, madre mía, ha pasado un mes desde el último episodio y aunque tenía programados para grabar 3 episodios más para el mes de abril, pues la vida me ha dicho para y escucha, me ha dado tiempo de mucha escucha, mucha atención, mucha presencia y por eso el título del episodio. Y hoy os vengo a contar qué me ocurrió para parar, ¿vale? Y bueno, si normalmente os digo que la vida nos habla y hay que escucharla sin hacer un parón tan grande como este, pues imaginaros lo que os vengo a contar hoy. Tengo muchas reflexiones, muchos apuntes, muchas cosas que pude observar porque otra cosa no podía hacer. Así que bueno, venga, que os vengo a contar qué me pasó, por qué este parón y las reflexiones que me trajo esta escucha, presencia y atención. Venga, vamos a coger un cafecito y nos ponemos a ello. Bueno, pues aquí estamos en este nuevo episodio que además coincide con un nuevo mes. La última vez que escuchasteis un episodio estábamos en el mes de abril y ahora ya estamos en mayo, ¿vale? Hoy os vengo a contar, bueno, qué me ocurrió, porque este parón, que no hubo nuevos episodios, y bueno, las reflexiones que me trajo todo ese parón, pues resulta que nos pilló a los 3 de casa, hay una gripe profunda, virus, bacteria, bueno, un poco todo junto, y bueno, no pude, por supuesto, avanzar en las cosas del podcast, las que tenía planificadas, y más cosas, porque estaba bastante débil, bastante malita y bueno, que al final eso, estuvimos malos los 3 y luego yo seguía como ahí no muy bien y volví a ir al médico y nada, lo que tenía era bronquitis y porque claro, era una tos recurrente que evidentemente no me dejaba grabar y no me daba fuerzas para nada porque todas las fuerzas iban en esa tos, ¿no? Y entonces nada, pues ahora ya está saliendo de mi cuerpo, ya está en las últimas, ya he tomado el tratamiento, me encuentro mucho mejor, evidentemente aún queda ahí un poco de tos, más sin embargo pues eso, me encuentro muchísimo mejor, con muchas más fuerzas, mucha más energía, porque también, además de que esta bronquitis ha salido de mi cuerpo, pues he descansado muchísimo, porque no me apetecía hacer otra cosa, mi cuerpo me pedía estar tranquila, ¿no? Y estar disfrutando de lo que se podía, ¿no? Que era estar con el peque, con mi marido y por supuesto también tuve momentos de estar un poco sola porque bueno, después esto fue en Semana Santa y después de la Semana Santa evidentemente volvimos al cole y tal y bueno, ocurrió el apagón que todos ya vivimos en esta zona, en esta parte del mundo, de Europa, y entonces claro, todo esto pues me generó mucho silencio, el silencio de hacer, más bien, o sea, no sé cómo, creo que en el episodio de Mesa de Mezclas os hablaba de eso, de que hay que saber subir y bajar, ¿no? Pues el volumen de cosas para hacer y de hacer estaba bajito y solo estaba en silencio, yo creo, estaba silenciado en modo avión, presente en ser y estar, básicamente. Entonces, pues eso, cuando estuve en los momentos sola, porque como no tenía mucha energía y el peque de casa y mi marido ya estaban mejor, pues salían al parque o daban una vuelta, entonces yo a lo mejor me ponía un podcast o algo, o a lo mejor mientras hacía la comida me ponía música, entonces bueno, que fue un tiempo de mucha escucha y sobre todo de escuchar mi cuerpo, qué me pedía realmente, ha sido impresionante y hay una reflexión que tengo que da para un episodio que os haré en este mes y bueno, hoy quería contaros esto que me había pasado y por qué este parón y también presentaros estas reflexiones y conclusiones. Estoy buscando en el teléfono, ¿no? Porque las apunté allí, de las cosas que escuché, de lo que vi y bueno, de hecho la imagen bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale?
bueno, por el principio o por todo, ¿no? Porque yo fui apuntando y a veces apuntaba al principio en el bloc de notas, ¿no?, del teléfono y luego al final, y realmente no sé cuál es el orden. Si lo vi primero, si lo escuché primero, qué fue lo que hice primero, ¿no? Cuando dije empezar por el principio es que la imagen que acompaña a este episodio la tomé unos minutos antes de que ocurriera el apagón aquí en esta parte del mundo, porque yo estaba comiendo al aire libre ese día, estaba haciendo unos recados del médico, evidentemente, y luego ya pues me llevé la comida, porque ya sabéis que yo hago un parón entre el servicio de madrugadores y el de comedor, entonces bueno, como no me iba a dar tiempo de volver a casa después del médico, pues decidí llevarme la comida y ese día en esta parte del mundo donde vivo yo, en Galicia, hacía un sol espectacular, no os podéis imaginar, bueno, la imagen la veis allí, la sensación térmica además, bueno, hay días de verano que no son así, con eso os digo todo, ¿vale? Que no se siente ese calorcito en el ambiente, ni ese sol, ni hace ese sol. Y bueno, estaba yo súper feliz, estaba escuchando un podcast, que es uno de los apuntes que traigo aquí, y bueno, yo estaba súper tranquila. Cuando llego a mi trabajo, que estaba a nada, al cruzar una calle, cuando crucé la calle, que el semáforo no funcionaba, dije, bueno, pues pero como hay muchas obras en esa zona donde yo trabajo y están haciendo cambios para la viabilidad y tanto de los coches como de los peatones y todo esto, pues dije, bueno, pues será que los apagaron para una cosa que están haciendo, pero cuando llegué a mi trabajo me dice el coordinador del servicio que se había ido la luz en un montón de partes de Europa y yo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿No? Y bueno, ese día funcionamos con bastante naturalidad y fue precioso con el peque de casa porque nos fuimos a dormir con la luz del sol. Aquí la luz se va muy tarde, muy tarde, pero bueno, nos fuimos a dormir con esa luz natural. Nuestro ciclo lo acomodamos a la luz, estuvimos jugando, estuvimos hablando, fue precioso la visión, la mirada de niño, del peque, de cosas, de lo que se daba cuenta, por ejemplo, el cambio de tonalidad de la luz, estábamos en el salón y decía, pero ahora ¿por qué veo un poco menos? ¿No? Y se notaba ese bajón de luz, pues eso de, no hay agua tampoco, le explicamos por qué no había agua, la presión, no sé qué, la luz, qué había pasado, más sin embargo, para él no, lo más relevante de que no hubiese luz y de que no hubiese agua es que estábamos los tres juntos en casa, ¿no? Y que no es que no estemos habitualmente, pero no sé, era como otro tipo de presencia, no os lo puedo explicar. Bueno, los adultos estábamos un poco más o menos nerviosos, pero ver su carita de tranquilidad y de asombro ante la situación, de creatividad, de qué podemos hacer, que no hay agua, de todas las ideas que se le fueron surgiendo, ha sido precioso. La verdad, ha sido muy significativo para los adultos de casa y seguramente para él. Así que bueno, pues la reflexión de ese apagón y de ese día estaba escuchando, voy a buscar aquí en el teléfono, el podcast De Pie a la Cabeza, que se titula Hagamos el humor. Estaba escuchando ese, ¿no? Y iba apuntando, os voy a leer tal cual los apuntes que puse por aquí, ¿no? Hay una parte, ¿no?, en la que el invitado del podcast menciona que, bueno, que actualmente en los mensajes que nos mandamos, sobre todo en las parejas, pues está como todo muy acción-reacción, ¿no? Recuerda que hay que hacer la compra, recuerda que falta esto, recuerda que falta lo otro, ¿no? Y entonces el psicólogo hacía la reflexión de que se nos está pasando por alto el decirle te quiero, qué guapa estabas hoy, qué bonito tenías el pelo hoy, no sé, qué ojos más bonitos tienes, cosas más de la persona, más cercanas. Y bueno, me di cuenta que mi marido y yo tenemos un grupo, o sea, tenemos el chat
individual, ¿no? Donde hablamos, más sin embargo hace tiempo creamos un grupo de WhatsApp donde estamos solamente los dos, donde nos apuntamos esas cosas. Y en el chat individual pues nos decimos eso, pues te quiero mucho, que tengas un bonito día, o te llamo después y hablamos, como más eso, más cercano, más no de utilidad, de tienes que hacer, o yo tengo que hacer, o tú recuerda esto, o recuerda lo otro, el peque tal cosa, el colegio no sé qué, tus padres, mis padres, no. Ese grupo que hemos creado es más utilitario y el chat individual es para hablar realmente nosotros, ¿no? A pesar de que convivimos, de que estamos en la misma casa, pues lo tenemos y bueno, me llenó de alegría y os invito a hacerlo, si os parece. Si lo veis, ¿vale? Y os voy a dejar en la descripción de este episodio, pues el enlace a ese episodio de podcast de Piel a Cabeza, en el que hablan y destacan la gran importancia que tiene el humor en nuestras vidas. Ya también os lo he dicho muchas veces, que ahora mismo se ha tildado un poco el sarcasmo para justificar muchas cosas, ¿no? Y quedarnos allí, pero el humor bien utilizado, que lo destaca este psicólogo, este invitado en ese podcast, pues es clave, es fundamental para nuestra vida, nos da vida total, o sea, nos llena de todo, nos amplía la mirada, no es que nos da otra visión, es que nos amplía la mirada, insisto, utilizado desde ese humor, desde esa risa sana, sin machacar a otros y sin tampoco justificarnos en ese humor y quedarnos allí, bueno, es que sale así y ya está. No sé cómo, ya creo, hay un episodio en el que hablo de eso, de que bueno, que el sarcasmo no es humor, el sarcasmo en el sentido de que me justifico en él y me quedo en él, ¿no? Te puedes reír, claro que sí, pero no te quedes allí, porque a partir de allí, o sea, si solo nos quedamos allí en ese sarcasmo, en esa justificación, pues no avanzamos, ¿no? Os lo mencionaba, lo buscaré, a ver si os lo pongo por aquí. Fue una newsletter, es verdad, que también es en audio, en el que menciono una entrevista de Erika de la Vega, en el que ella habla de eso, de que ya mucho tiempo estuvo justificándose dentro del humor para no avanzar. Sigo, para no quitaros mucho más tiempo, de otra reflexión que me surgió con otro podcast. Esto dirían los entendidos en marketing, tecnología y todas estas cosas que hay, que cómo es posible que mande yo, que saques a la gente de tu episodio para ir a otro episodio, pero es que yo creo que estamos rodeados de mucha información y es tan valioso que podamos acceder a ella y que hagamos nuestra interpretación. Esto también os lo he comentado muchas veces, que con todo esto que todo lo que hay, toda esa información nos valga de impulso para nosotros. La reflexión es tan importante, ese parón es tan importante, parar para ver qué nos es útil, qué cosas de las que estamos consumiendo en todos los sentidos nos es útil para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro ánimo, para nuestras relaciones con adultos, con peques, con todas las personas de nuestra vida. Y bueno, es tan importante parar para ello, que por eso os lo comparto, que por eso os pongo enlaces, por eso no siento que tenga la verdad absoluta. Una de las cosas que apunté, de las cosas que pude observar, eso, iba a decir ahora por qué es tan importante parar y saber cómo funciono yo, cómo reacciono, cómo me veo, cómo estoy en esas paradas, pues porque de esa forma yo solo hago, o sea, para hacer cualquier cambio, el punto de partida voy a ser yo. No otras personas, no lo que me digan otros, no lo que me sugieran otros, porque al final después eso puede generar y genera el sacarnos de la responsabilidad. No, es que seguí tips que me dio fulano y claro, no salió bien, pues culpa de fulano. Y es como no, de todo eso coge lo que a ti te es útil, y por eso apunté lo de, que ya también os lo he dicho 3.000 veces, de todo depende del intérprete, ¿vale? Entonces, si todo depende del intérprete, pues mírate a ti y mira qué te es útil a ti, ¿vale? Y no perdamos tiempo justificando lo que es útil para mí, porque la otra persona que interpreta la vida como quiere interpretarla, pues a lo mejor no lo va a entender, pero lo podemos respetar, o sea, nos podemos respetar en lo que pensamos,
con nuestras interpretaciones, sin necesidad tampoco de desgastarnos justificando. Esto también os lo he dicho muchas veces, no hay que desgastarse justificando nada. Podemos, por supuesto, poner sobre la mesa nuestras posturas, mas sin embargo no tenemos que llegar a defender o a justificar nada, ¿vale? Lo que también os he dicho muchas veces, que decía una profe en la universidad, se discute con las ideas, no con la persona, ¿no? Que estamos entrando mucho en eso actualmente con toda esta información e intentando reaccionar porque sí, ¿no? Así que bueno, dejo esto por aquí. Yo voy dejando aquí las ideas que he ido apuntando para que no se me haga muy largo el tiempo de escucha vuestro, porque os respeto. Otro episodio que escuché con relación al del humor y al del grupo de WhatsApp y todo esto, en mi cabeza sonó como banda sonora, ¿no? De esto que decía justamente esta parte de vamos a fortalecer y a regar como una planta nuestras relaciones, ¿no? Más cercanas, vamos a decir cosas amables, porque la vida ya nos trae cosas desagradables. Me sonó la canción de Solo llamé para decirte que te amo. ¿La conocéis? Bueno, os dejo el enlace para que la escuchéis. I just called to say I love you. Pues me recordó a eso pues solo llamé para decirte que te quiero. Mis padres lo han puesto tantas veces en práctica con nosotras y pues es lo que hacemos también en casa, en esta extensión de familia que tenemos mi marido y yo con el peque. Que lo hagamos más. Lo voy a hacer más también con mis amigas y con todo. Lo hago. Pero bueno, voy a hacerlo más, ¿vale? Y bueno, os invito a hacerlo más. Pues eso. Y en otro apunte, voy rapidito para no hacerlo muy largo, de verdad. Quería que fuese de menos tiempo, más sin embargo, bueno, os dejo las reflexiones. Confío en que lo escuchéis hasta el final. Otro episodio que escuché, el de Sexitosa, y apunté cositas, os dejo el enlace después para que también accedáis a él. La invitada que tiene, Ana, habla de que no podemos mejorar aquello que no conocemos, ¿vale? Hay que poner el foco en que la mejor líder es la que se autoobserva y ha desarrollado la flexibilidad para poner foco en esas áreas de liderazgo que son su punto fuerte y desarrollar la flexibilidad para adaptarse, observar a cada persona y en cada momento qué es lo que requiere la persona y la situación de ella como líder. Esto, si recordáis y vais al episodio que hice con Cristian Orozco, él habla de eso. Somos líderes de nuestra vida y por tanto somos los líderes en cada situación y evidentemente habrá situaciones en las que no seamos totalmente líderes sino seguidores, mas sin embargo siempre tenemos que tener en la cabeza la capacidad, o sea, la idea de que somos capaces de ser líderes. Y él pone el ejemplo de la familia. En la familia los padres somos los líderes de ese núcleo y a medida que los peques van creciendo, se va equiparando la balanza en donde ellos también, donde esas infancias que van creciendo pueden asumir ese liderazgo, porque incluso sin necesidad de que crezcan demasiado, hay situaciones en las que pueden asumir el liderazgo de la situación y eso es importante saberlo. En cada momento, un poco lo que dice la invitada de Ana del podcast Sexitosa, dice esto, o sea, una buena líder, pues mira a la persona, observa qué es lo que él necesita y requiere en ese momento. ¿No lo veis? ¿No veis cómo se equipara esto a ser madre, padre, a ser familia? ¿No? Yo observo qué le pasa a mi hijo y a partir de allí pues vemos cómo se puede jugar este momento, ¿no? Cómo se puede atajar y solventar, resolver, disfrutar este momento. Y claro, si yo soy consciente de que si estoy cansada, si estoy estresada, si llevo una mala semana, no voy a actuar igual, si yo he hecho esos parones, si soy consciente de lo que dice esta chica, ella es coach. Si tú te conoces como líder y sabes tus sombras, tus luces y sabes cómo
cómo trabajarlas, podrás liderar a otros, podrás trabajar con las sombras y las luces de otro. Esto, a ver, yo lo veo claramente. Las figuras adultas con respecto a los peques. ¿Sabes cómo funcionas tú? ¿Te conoces a ti misma? Pues puedes ayudar al peque a que se conozca a sí mismo, a que funcione y a que haga cosas. Y si tú no estás para ello, pues también poderle decir, cariño, hoy no estoy para ello, ¿vale? Pues, ¿qué más? A ver, el otro podcast que pude escuchar en este tiempo de parón es el de, se llama Cuéntame historias. Cuéntame historias dice algo más. Cuéntame historias para emprendedores. Tuve que haber apuntado. Es que tengo los enlaces en el teléfono y solo sale un trocito. Y en este podcast hablan. ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. De este libro, Mi yo futuro ahora. Y hay una frase que apunté muchas, ¿no? Pero la que os quiero dejar aquí es: sigo eligiendo ser quien he decidido ser en mi yo futuro, incluso en esta oscuridad. Que si lo veis está muy relacionado con lo otro que lo comentaba la coach del otro episodio. Tiene que ver también con el episodio del humor. Es decir, yo sé escoger y sé encontrar mis sombras y qué hacer con ellas, o por lo menos pedir ayuda para ver qué hacer con ellas. Todo funciona de otra forma, todo se coloca de otra forma. También os voy a dejar el enlace a este podcast que me encantó y hace muy buen resumen de libros también para si queréis escuchar otros. Otra frase que apunté, que también os la dejo aquí, de este episodio: futuro flexible, porque la vida es cambio. Cosas, esto también os he dicho muchas veces, que dice mi padre mucho, la única constante es el cambio, ¿vale? ¿Qué más? Este libro me ha recordado al libro base del que siempre os hablo, y base porque a partir de allí se generaron muchos cambios en mí y se siguen generando, porque cada vez me dice algo nuevo este mismo libro, que es el de Come, Reza, Ama. En una parte, en este resumen que hacen del libro de Mi yo futuro ahora, habla de que dentro de nosotros está ese potencial. Y me recordó al libro Come, Reza, Ama, cuando Elizabeth Gilbert dice: dentro de cada uno de nosotros está la semilla del roble que podemos ser, que va con eso. Yo elijo en cada decisión, en cada acción consciente, cómo va a ser ese yo futuro, ¿vale? Parece un trabajo tedioso, pero todo es práctica. Y justo con relación a esa práctica de conocernos a nosotros mismos, de encontrar nuestras luces y sombras, me ocurrió también otra cosa maravillosa en este tiempo de escucha impuesto que me ha pedido mi cuerpo, porque una amiga, conversando acerca de mi descontento, que ya lo sabéis, lo habéis escuchado muchas veces, el descontento que tengo con el trabajo del comedor, que me gusta mucho acompañar a las infancias, estar allí para ellas en ese tiempo en donde es tan valioso cómo comen, cómo es el ambiente de comida, que lo que están comiendo, ¿no? Todo les va a nutrir, evidentemente, los alimentos, mas sin embargo ese acompañamiento es casi más nutritivo que la misma comida, ¿no? Que sea con calma, con respeto, con amabilidad, que ellos sientan un ambiente tranquilo, no solo de cara a ellos como infancias y adolescencias que están allí comiendo, sino también entre el personal, ¿no? Y que todo esto es complicado con las condiciones que hay en los comedores. Y entonces, que ahora que lo pienso y estoy aquí hablando, creo que mi proceso de pausa que me pidió el cuerpo, ¿no? Todo esto se viene gestando con este descontento, ¿no? Porque este curso ha sido bastante complejo, porque hay muy poco aprecio, ya os lo he dicho, más allá de parecer una víctima del sistema, ¿no? Es una cuestión de que no hay suficiente aprecio y valor por ningún lugar, ¿no? Es decir, las familias nunca se paran a pensar, o al menos las que yo he encontrado,
a lo largo de todos estos años en los comedores, a menos que se les haga la reflexión, ¿no? Se les llame a... Esto es una frase que yo he escuchado en Venezuela, no sé si aquí o sea, tendrá sentido en España, pero bueno, es llamar a capítulo, ¿no? Es como traer a tierra, si no se les hace la pregunta y la reflexión de... ¿Te das cuenta que es importante la gente que les acompaña? No llegan a la conclusión, no lo ven. Lo más importante es que, bueno, que el niño esté allí y que coma. Da igual cómo coma, si alguien que les respeta les está acompañando. Hay alguna, por supuesto, en todos estos años que sí que lo pregunta y que sí que lo aprecia, pero las que menos, ¿no? Entonces, claro, no hay aprecio, por supuesto, eso no favorece al trabajo. Y entonces esta amiga me ha recordado una cosa que yo le recomendé hace muchos años hacer en un momento también así de, no sé, de disyuntiva, de qué hacer. Y es muy bonito, ha sido muy bonito para mí que después de muchos años lo siga recordando y que al final es tener la fe en mí, ¿no? De saber que cuando me siento con mis luces y mis sombras, cuando me siento a escribir esas luces y sombras, es un ejercicio, ¿no? que le recomendaba yo y que ella me lo ha traído nuevamente y que eso me hizo recordar más cosas, ¿no? Que también, a ver cómo lo transmito, el escribir, ¿no? Esas cosas que quiero, cómo las quiero, dónde no las quiero y lo que sí quiero, todo este proceso de sentarnos, de parar realmente y ver también las cualidades, habilidades que tengo y de las que dispongo o de las que debería disponer, un poco también, ahora que lo pienso, lo que os decía en el diario de un time out, de que me senté, ¿no? Ahí a ver qué tengo yo aquí, ¿no? ¿Qué hago con toda esta vorágine de herramientas, de cursos, de información? ¿Cómo lo puedo atajar a tierra, ¿no? Y utilizarlo a mi favor. Pues ha sido muy bonito que me lo recordara, y a otra amiga que también estaba en la conversación pues también me decía que recordar ese valor, ¿no? Y esa valentía que siempre he tenido para hacer cosas, ¿no? Y bueno, me emocioné mucho porque es como comprobar, aunque lo sepa mi cuerpo y lo haya percibido en ese momento que sí que estaba siendo escuchada, comprobar con el tiempo que soy escuchada por esas amigas que están allí, que bueno, que realmente me siento así, querida y apreciada por todas las personas de mi vida, de verdad, os lo he dicho muchas veces. Yo agradezco a cada paso del camino, a cada persona que me he encontrado, porque desde su mayor expansión me ha acompañado y me ha ayudado, me ha apoyado y me he sentido siempre querida, arropada y bueno, esta conversación con estas amigas fue esa confirmación y me encanta que haya venido en este tiempo de escucha porque es como, vale, ¿sabes? Y además de que me escuchan, es como también que me escuche yo. Adri, tiene los recursos, dale, que en Venezuela es una frase, dale que son pasteles, dale para adelante, ¿no? Dale y sigue. Y bueno, y seguimos y bueno, me hicieron atajar los pasos siguientes cuando estuviera mejor, que estamos en este momento ya, afortunadamente, donde estoy mejor, de atajar y hacer las cosas nuevas, diferentes, para entre saberes y sabores, para potenciar eso y para seguir expandiendo esa mirada infinita a la infancia, esa mirada de respeto y no solo a las infancias, sino a todas las personas. Creo que nada más y nada menos de todo lo que observé, de todo lo que escuché a mi cuerpo, de tranquilidad y de presencia, mucha presencia. Y bueno, que es importante poder hacer esas paradas de forma continuada en el tiempo, porque es la práctica lo que nos va a dar esa capacidad de parar de forma consciente y nos va a presentar esas paradas conscientes, nos va a presentar cómo reaccionamos ante otras paradas que no están planificadas ni parametrizadas por nosotros ni organizadas por nosotros, sino que la vida nos la presenta. Y con relación a esto, reflexiono con las bonitas de Faf,
en el episodio que saldrá mañana. Después de este tenéis ese episodio en YouTube, así que no os quito más tiempo, más de vuestro tiempo valioso de escucha, porque sé que es importante cada cosa que hacemos y a veces no tenemos todo el tiempo para escuchar, mas sin embargo confío de verdad que estéis todavía aquí y que estéis escuchando hasta el final y que os regaléis tiempos de parada de verdad, porque eso os va a dar recursos para cuando la vida nos pare, porque la vida nos para, ¿vale? Yo, gracias a paradas conscientes que llevo realizando desde hace tiempo, si habéis leído el libro que escribí de Diario de un Time Out, las cosas que os he contado aquí en el podcast, sabéis que, bueno, pues que medito, que paro, que hago yoga, que voy haciendo la meditación llegó a mi vida y el yoga hace muchos años, de manos de mi abuelo, así que es clave, es fundamental poder parar para identificarnos en lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo nos está llevando a ese yo futuro que queremos, si estamos funcionando en automático, si no, y para que también cuando la vida nos pida parar, como me ha ocurrido a mí con esta bronquitis y con todo este parón físico que me ha dicho el cuerpo, pues sepamos qué hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues leer, hablar, cantar, caminar, bailar. ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo reacciona todo mi ser y mi estar ante las situaciones de parón? Mejor ir sabiéndolo, habiendo organizado yo ese parón, a que los tenga que ubicar cuando la vida lo pide, ¿no? Así que nada, creo que ya está, ¿vale? Gracias por esta media horita que habéis dedicado a Más Allá del Aula. Y eso, más allá del aula, más allá de las 4 paredes de enseñanza, más allá de lo que nos plantea la red y los algoritmos y todo eso, daros, por favor, el regalo maravilloso de tiempo para escuchar vuestro ser y estar, para expandir y potenciar y hacer grande todo aquello que está ya en vuestros saberes y sabores. Venga, un abrazo grande. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos el próximo miércoles. Me río porque es lo que tengo en la cabeza planificado y confío en que la vida me va a dar la mano y vamos a ir y va a ser posible ese próximo episodio el próximo miércoles. Venga, os dejo todos los enlaces en la descripción de este episodio y nada, seguimos expandiendo nuestro ser y estar, nuestros saberes y sabores más allá del aula. Un abrazo grande. ¡Mua!